La miltriptilina es el principio activo usado como remedio para calmar y apaciguar las dolencias de la depresión. Dispensada bajo la marca comercial Triptizol, esta sustancia rebosaba el cuerpo inerte de Nick Drake una fría mañana de noviembre. Nick era un artista que pasó desapercibido en su tiempo. Encarna el trágico ideal de artista romántico, joven de obra incomprendida y muerte anticipada. Su arte no sería reconocido hasta muchas lunas después de su partida. El secretismo que permearía su lírica, su carrera y su mente refleja las incógnitas de una vida envuelta en misterio. Nació en Birmania, cuando todavía era una colonia británica. Sus padres fomentaron la creatividad en casa y creció rodeado de música en su infancia. También llegó a practicar varios deportes en su juventud. Comenzó a tocar la guitarra a los 16 años, estudió en Cambridge y desarrolló pasión por la poesía de autores ingleses como William Blake y Yeats. Formó parte de los bulliciosos años 60 en Inglaterra, donde la marihuana y otras drogas como el LSD eran empleadas frecuentemente, hábito que calaría en el joven Nick. La juventud hippie buceaba viajando por semanas astrales. Nick fue varias veces a Francia, pero sería en una escapada a Marruecos donde coincidió con Mick Jagger y Keith Richards, llegando a tocar para ellos, hecho que supuso una inyección de confianza en el joven cantante de apenas 18 años. Al poco tiempo, abandonó la universidad para perseguir su sueño de triunfar en la música. Espoleado por la efervescencia de la escena, comenzó a componer sus propias canciones, inspirándose en las obras de John Renbourn, Bert Jansch y Jackson C. Frank. En 1968 fue descubierto por miembros de Fairport Convention y fue firmado con Island Records. Así conocería a Joe Boyd, alguien muy relevante en la escena folk de la época y una figura de vital trascendencia en la corta carrera de Drake, convirtiéndose en su mentor. Incluso llegaría a grabar una Peel Session donde dio a conocer su interpretación de la música folk. El folk en los años 60 evolucionó rápidamente, dando origen a diversas corrientes y con trabajos cumbre en el género de la mano de Dylan, Cohen o Donovan. Por lo tanto, se dificultaba destacar y triunfar en la época, dado que ya había muchas propuestas diferentes y una gran competitividad para un cantautor desconocido como era Drake. A pesar de todo, consiguió lanzar su primer disco cuando moría la década. El título Five Leaves Left, en referencia al texto que aparecía en las cajetillas de tabaco. Nick era un ávido fumador. Trágicamente, sería el oráculo de su propia profecía, casi como una maldición del destino, ya que su álbum salió en 1969 y 5 años después, en 1974, dejaría este mundo. Desde su primer disco ya asoma esa sensibilidad tan marcada, de cantos emotivos, letras sombrías y prósperas melodías, además de la presencia de cuerdas clásicas y novedosos cambios de acordes prestados del jazz. Con esto quedaba claro que no era un cantante folk cualquiera, sumado a sus afinaciones innovadoras de guitarra y su estilo tan único de tocar. Por estas razones, Nick será nombrado padrino del chamber folk, una vertiente más recargada y selecta. El folk crepuscular que desprende su debut sirve como cierre para la mejor década del folk, la plenitud superlativa del canalizador de quejas, dolores y anhelo de la generación más soñadora. Tras grabar su primer trabajo, tejería una relación difícil con la industria, a causa de arreglos no deseados y errores en la portada de su disco. Esto causó gran frustración en el joven, agravada con la llegada de las primeras críticas nocivas, además de sus actuaciones en vivo no fructuosas. Debido a las diferentes afinaciones que empleaba, demoraba mucho entre canción y canción, al no tener varias guitarras y casi no interactuar con el público. De hecho, las presentaciones en vivo eran tan incómodas que para 1970 abandonó los escenarios por completo, propiciado en parte por su falta de carisma. He couldn't get anybody to stop talking. You know, he didn't know what to say to them. He took a long time tuning his guitar because every song has a different tuning. And eventually he got so discouraged by the fact that people wouldn't shut up. You know, and he wasn't like Keith Jarrett, you know, he wasn't, you know, like he wouldn't sort of stop and say, shut up, I'm not going to play until you be quiet. And he just called up one day and said, I'm coming home.
El carácter reservado y la personalidad compleja de Nick son parte fundamental para entender su existencia. Aunque tuvo amistades y estaba lejos de ser un apartado, nadie sabía en realidad lo que habitaba en su cabeza. A través de su música se vislumbran destellos de dolor privado. En las escasas fotos que quedan de él se pueden observar atisbos de fragilidad ante un mundo desalmado y la despiadada industria musical. Nick Drake era un joven emocionalmente roto, un enigma indescifrable y abarrotado de paradojas. Como lluvias en el verano que llega a su fin, su propuesta se revela cálida y refrescante a la vez, singular y extremadamente personal. Nick saludaba la nueva década con una nueva entrega, de melodías hechizantes y un sonido más sofisticado, con líricas melancólicas. Este trabajo sitúa el punto medio de evolución del artista, donde ya se aprecia mayor madurez, más complejidad armónica, melodías reconfortantes y ricos arpegios de texturas bucólicas. Destaca su voz melosa con esa forma particular de cantar como caricia que eriza el alma, textos jeroglíficos plagados de dudas, con un pozo indeleble de dolor y fulgores de positividad, donde detalla su vida errante de forma críptica. En sus letras está la clave para llegar a entenderle, el proceso para encerrarse cada vez más en sí mismo, la insatisfacción sentida y el autosabotaje de su carrera, negándose a promocionar el disco. Sin conciertos, entrevistas o presentaciones, ninguna revista lo reseña y su segundo disco vuelve a ser un fracaso. En 1971, Joe Boyd se traslada a Estados Unidos y vende su productora en Reino Unido. Al enterarse, Nick Drake se siente abandonado y se replantea su carrera y la existencia en general, recluyéndose aún más. Hastiado de las críticas y la mala recepción de su trabajo, decide aislarse, se muda a un nuevo hogar, apartado de todo y de todos. De este tiempo de reclusión nacerá su tercer y último álbum. Esta vez decide hacerlo a su manera, sin influencias externas y siguiendo los dictados de su corazón. Este disco fue producto de una época de escritura intensa y confidencial, en la que el comportamiento del cantante se declaraba más errático y su salud mental decaía. Con el pasar de los años, Nick va desvistiendo su música de toda floritura, y en este trabajo solo emplea una guitarra y su voz. Tras los dos intentos fallidos con más orquestación, apuesta por deshacerse de todos estos aderezos. Transiciona del chamber folk a un folk íntimo y minimalista. Pink Moon sería su álbum más personal, su obra cumbre y su testamento para la eternidad. En este disco alcanza la madurez compositiva tanto en el lado instrumental como en las letras. Nick se deja ver al desnudo, con textos de significado incompleto, pero estrictamente personales. Compone pequeños poemas de sonoridad colorida, a pesar de todos los males que padecía, y es capaz de transformar la depresión en perlas poéticas de piedras preciosas. Entre las tenues brumas de sus temáticas tenebrosas se palpa un rayo de esperanza en la voz de Nick. Tiñe de ambigüedad sus versos para transmitir dulcemente su amargura. El simbolismo inspirado en la naturaleza permea su testamento, donde varios elementos cósmicos danzan al compás de su guitarra, con especial preponderancia de la imaginería del sol y la luna, el día y la noche, como antagonistas de las luces y sombras de la vida. Muchas veces en la simpleza está la belleza. En este álbum, Nick parece aplicar este dogma y llevarlo al extremo. Su dulce canto queda inmortalizado en canciones más cortas, pero no por eso menos efectivas. La carga emocional se condensa en su reducida duración y el mensaje se amplifica. Este disco es tan breve que ni siquiera llega a la media hora donde las emociones rebosan por segundo. Con un lenguaje claro, cercano y conciso, consigue transmitir emociones indescriptibles y complejas, atacando las fibras más débiles del ánima. Su voz que abraza el alma dota sus canciones de una trascendencia temporal digna de derrumbarse ante el misterio intrínseco que rodea esta obra. Los nativos americanos llamaban luna rosada al plenilunio del mes de abril, un símbolo de renacimiento para ellos. Quizás para Nick, Pink Moon también pretendía ser esto y empuñar el éxito que anhelaba. Su último álbum vendió incluso menos que sus trabajos anteriores, hecho que afectó significativamente la ya de por sí frágil moral del cantante.
En esta época se trasladó con sus padres y su comportamiento no hacía más que empeorar. Alternaba días de no hablar con días en los que parecía volver a ser el mismo. Comía poco y no hacía nada en casa, o a veces se iba en coche y no volvía. Conductas tan errantes lo llevarían al punto de tener que ser ingresado en un psiquiátrico por un tiempo, donde fue sedado a base de medicamentos, fármacos que adormecían sus males pero que no saciaban su abismo interior, vórtice del que emanaba toda su incertidumbre. La duda es una parte intrínseca de la vida. Muchas veces la indecisión no está consentida en el certero mundo moderno. Ni siquiera se permite la pausa. Presa de sus instintos y preso de su destino, Nick recurría a su medicación como remedio para escapar de la depresión, dolencia agravada al padecer de insomnio. Esta medicación sería su antídoto y su veneno cuando una fatídica sobredosis cegase sus desesperados suspiros. Falleció en el más completo anonimato, habiendo vendido unos pocos miles de ejemplares. Albert Camus decía que el suicidio es el problema filosófico más importante, aunque nunca se sabrá si fue un suicidio o un accidente. La ambigüedad sería su compañera hasta la tumba. Lo cierto es que esa mañana yacía el cadáver de Nick Drake en su habitación. Sus padres lo escucharon despierto a altas horas de la madrugada, conducta que era habitual en él antes de descubrir su cuerpo inmóvil. El pájaro enjaulado que añora sus auroras futuras y furtivos nocturnos, al igual que una flor que inexorable se marchita en sus últimos alientos de vida. Dejó este mundo con tan solo 26 años, apenas un cuarto de siglo en el que talló todo su legado. Nick se convertiría en el protagonista y la materialización física de esas doctrinas de filosofía existencialista que admiraba. Las constantes desilusiones de las relaciones sin sustancia desencadenaron un desgaste sensitivo que desembocó en una deriva emocional. No hay longevidad viviendo en la negatividad. Bajo las bombas que estallaban en sus entrañas, se sumía en torbellinos de violencia interna, ante un mundo insensible y cegado, de un maleficio no escrito que lo atormentó y que desplegó un hechizo de soledad y alienación. En español, la palabra soledad suele implicar connotaciones negativas, mientras que en inglés existe una doble concepción para este término. Loneliness sería la traducción literal de soledad, entendida como el hecho de estar solo, mientras que solitude representa el estado de paz y de escapismo, en tímidas tentativas de sintetizar tantos tintes tétricos. Ambas acepciones se dieron en Nick. En su libro Las puertas de la percepción, Aldous Huxley reflexiona sobre la condición humana y concluye que toda experiencia es finalmente solitaria. Hablar del genio incomprendido en su tiempo puede ser un cliché, pero no deja de ser cierto. La incomprensión del genio, del artista y en última instancia del diferente, como relataba Cortázar en Los Reyes. Hay personas que pasan por la vida como una estrella fugaz, el cometa errante del que hablaba Becker, el hombre solitario de Paul Schrader en Taxi Driver y el Juntos en estar solo de Casablancas. La soledad es la epidemia que se cierne sobre Occidente en el siglo XXI. Sus canciones son un retrato sincero de la alienación del mundo moderno, alienación del medio, de las relaciones y finalmente alienación de uno mismo. Esta alienación conlleva inequívocamente al aislamiento y la creación de un mundo interior particularmente rico como cubil frente a la incomprensión, atmósfera donde se posibilita la creación artística y la necesidad imperiosa de expresarse en busca de alivio y como forma de salvación de los problemas mentales que padecía. Nick fue diagnosticado con depresión endógena, un tipo de desorden que viene de dentro, sin importar las circunstancias externas, encarnando al escritor atormentado que busca redención a través de su pluma, aunque sea por escasos momentos. La depresión y su mente le privaron para siempre de una parte de sí mismo, su cabeza como mejor aliado y mayor enemigo. Encadenaba periodos de aislamiento, reclusión y depresión, tornando su comportamiento cada vez más apático, errático y hermético, porque las almas repudian todo encierro. En la antigua Roma existía la práctica conocida como damnatio memoriae, para castigar y desterrar al olvido a los enemigos del Estado. Cuando se decretaba este edicto por el Senado romano, todo rastro del individuo era borrado de la historia, incluso su nombre. Tras la muerte de Nick Drake, su memoria se embarcó en una travesía por el vacío y en una lucha contra el olvido. Los raros recuerdos aún latentes de su trabajo
se hundían en el leteo, con el riesgo de fumar la ya difuminada silueta del artista. A punto de ser fulminado de la historia, su obra fue salvada y redescubierta por los amantes de la música y la prensa especializada, dándole una tregua del olvido. A pesar de apenas tener repercusión en su época, ahora se le considera como uno de los mejores cantautores del siglo XX. Su carga emocional y emotiva supondrían un trascendente influjo en las siguientes generaciones. The Cure tomó su nombre de uno de sus versos y artistas como Kate Bush, R.E.M. o Elliott Smith lo citan como influencia. En los 90, un anuncio de Volkswagen volvió a poner a su obra en el ojo público, conectándolo con la generación de Internet. En sus elegías, Ovidio predijo que tras su muerte, su fama seguiría viva, el único consuelo para el autor que falleció apartado de Roma. El poeta que enseñó a amar a los romanos murió en el exilio, tanto físico como espiritual, pues corría el riesgo de ser desterrado de la memoria eterna. Etimológicamente, recordar viene del latín y significa volver a pasar por el corazón. Quizás sea allí donde se alojen los recuerdos, al menos los más preciados. Los romanos creían que una persona podía seguir viviendo tras su muerte si su recuerdo seguía latente. Como él mismo cantaba, somos los recuerdos vivos de nuestro futuro. La vita sarebbe sopportabile se non ci fossero i piaceri. E tu, eh? No, io non ho più idee. Ho soltanto memoria. Nick Drake es un artista único, un icono del folk incomprendido en su época. Su música, difícil de apreciar de primera, se torna más actual en la tiranía del placer inmediato en la que estamos sumidos. Su sonido y su simbolismo son suaves susurros solitarios que siguen sonando sin fin entre el silencio. Nick captura esa magia indescriptible de la existencia humana. Es inevitable emocionarse cuando se piensa en la injusta trayectoria del cantante. Drake deleita al mundo con su sensibilidad tan marcada, deseo ardiente alimentado por una creatividad desbordada. Como luz en la noche del alma, quizás el único consuelo sea tener sus canciones inmortalizadas y volver a rescatar su voz del olvido para dejar volar esas sensaciones reprimidas que afloran al escuchar su canto. Nick Drake era una persona especial, con una hiperestesia única, y que por desgracia no consiguió en vida toda la atención que le correspondía, y ver cómo ahora es considerado de los mejores cantautores de la historia es demasiado triste para ser cierto. Sus canciones son solo un recuerdo lejano, cercano al corazón. Mientras espera ser redescubierto de nuevo, su reconfortante voz, congelada en el tiempo, sirve de consuelo a miles de personas en todo el mundo. Como reza su epitafio, We are everywhere.